Hola, somos la comunidad cubana de Crown. En el video de hoy queremos mostrar aportes muy curiosos que puede hacer Crown como criptomoneda. Hablaremos de internet, de blockchain y tokens no fungibles. Comencemos entonces. En la época actual, ya se hace notable cómo el mundo digital cobra más relevancia en la vida diaria. Y en estos días, en donde una pandemia azota a la humanidad, no es difícil notar un crecimiento acelerado en la adopción masiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto a su vez incentiva la innovación, llevando la capacidad de Internet a resolver problemas muy interesantes. Constantemente usamos datos en el mundo informático, sin embargo, no siempre lo empleamos de la misma forma. Vemos algunos ejemplos particulares. Supongamos que un artista desea guardar sus obras en algún sitio en la red. Para este caso, es bueno que cada obra tenga algo como la firma del autor, de manera tal que nadie más, sino él, haya sido capaz de utilizarla. De igual forma, al artista no le vendría nada mal trasladar el valor de unicidad de una creación, cosa reconocible en el mundo real o analógico, al mundo digital. Nos explicamos. En el momento de guardar la información relacionada con la pieza en Internet, que esta sea atómica y única, que no se pueda dividir y ser transferida por partes y que nadie en el mundo pueda tener una igual. No es raro que en estos días alguien que haya firmado un contrato decida almacenarlo en algún servidor, como podría ser la nube. En este caso, la garantía de que la información referente no vaya a ser modificada por quien lo almacena es algo a tener en cuenta. Asimismo, que si se va a usar el contrato en Internet, que su propietario pueda decidir quién se beneficia de él. ¿Qué tal si se crearan criaturas similares a los Digimones y se repartiera la propiedad de cada uno entre usuarios determinados? Una de las necesidades claras es de la unicidad de los Digimones, tanto en imagen como en personalidad, como en una marca unívoca. Además, habría que añadir que fueran inmutables en el sentido de que mientras existieran digitalmente, no cambiaran las propiedades con las que se les definió. Todos los objetos que hemos mostrado hacen hincapié en un concepto de cierta novedad, la escasez digital. Objetos que existen en el mundo informático de manera única e irreemplazable. En Internet estos objetos necesitan de ser almacenados de alguna forma para su interacción posterior con ellos. Una de las maneras de hacerlo es guardarlos en un clúster en servidores controlados por un único ente corporativo. Pero nosotros mostramos otra propuesta. Nuestra idea es usar los tokens no fungibles sobre la blockchain de Crown. Un token no fungible, NFT en inglés, es una ficha similar a un Bitcoin en el sentido de representar una unidad dentro de una blockchain. Sin embargo, se diferencia de este en ser indivisible e irreemplazable por otro NFT. Mientras que un Bitcoin es sustituible por otro y se tiene el mismo valor y se pueden realizar las mismas operaciones, un NFT por otro lado no es lo mismo. No es igual esta obra del artista que esta otra. Pueden tener así valores diferentes. Dentro de Crown se pueden definir NFTs, utilizando una API para ello. Esto significa que no es difícil que alguien cree una aplicación web en donde un usuario pueda crear NFTs. La idea con los ejemplos anteriores es usar estos tokens y guardarlos en la blockchain de Crown, aprovechando la ventaja del consenso descentralizado de los nodos. Pensemos por un momento en el porqué del surgimiento de Bitcoin. Surge como una respuesta a un sistema financiero que necesita cambios en su manera de administrar el poder. Y para ello, propone un modelo en donde la emisión de moneda y el control de las transacciones ocurren de forma automática, apoyando toda su confianza en los nodos de la red que no responden a un ente corporativo particular. Y además, sin la necesidad de participación de externos, e incluso sin que exista esa posibilidad. La idea aquí es bien similar. El consenso sobre la validez de los NFTs pertenece a los nodos de la blockchain, los que no tienen un propietario en específico, sino una comunidad de poseedores. Cualquiera de nosotros puede adquirir un nodo de la red y ser parte de dicha comunidad. Aunque los NFTs ya están funcionales en Crown, quedan varias características por añadirles. En el momento de hacer este video, podemos definir un protocolo de creación de NFTs, asignarle a un propietario y usar el mismo para definir un NFT en específico, también con un propietario. Cambiar la información de los tokens en un momento posterior a su creación es una de las metas de los desarrolladores actuales de Crown. Hablemos entonces de las ventajas de usar los NFTs de Crown para ejemplos como los que antes mencionamos. Una vez que se crea este token, este es un archivo que solo podría ser modificado por su propietario. El sistema de la red impide otro tipo de operación. Esto le da valor y seguridad al token. Para las operaciones de creación de NFT, no necesitas poner en riesgo tu privacidad. Los requisitos son tener un wallet y un protocolo, tener una mínima cantidad de Crown para pagar los fees de transacción. El beneficio económico de mantener la red es repartido entre los propietarios de los nodos, y como ya se dijo, poseer un nodo no es difícil. Así, tenemos que el artista puede definir un protocolo de creación de NFT, que sea su firma digital, y crear los tokens no fungibles que representen cada obra usando el mismo. Luego, la existencia y la validación de los mismos es un proceso automático que depende de la blockchain,
y el artista y cualquier otro usuario o aplicación web puede verificarlo. Luego tenemos al creador del contrato, que lo puede almacenar en la blockchain haciendo los pasos necesarios y más adelante puede mostrar a todos que el consenso de Crown es el sustento de la validez de su documento. Y con los Digimones podemos crear cada uno a partir de unas reglas definidas en un protocolo y que cada uno tenga su propio token, único, que lo diferencie del resto de la información existente. En nuestro caso, Kevin, un entusiasta de la comunidad y diseñador gráfico, ha creado unos stickers de Telegram que identifican a la mascota de Crown. Kevin ha decidido guardarlos como NFTs en la blockchain de Crown. El mundo de Internet está lleno de innovaciones y propuestas que pueden añadir valor a la vida diaria. A nosotros nos llena de entusiasmo compartir sobre aquellas que, como los NFTs, empoderan las comunidades. Recuerden que con Crown, la corona es de todos y de nadie.